Feminismo. Yo no creo en la defensa digamos, colectivista de por qué es mujer yo tengo que salir a defenderla. La verdad que no. Yo creo en la libertad de expresión y en tanto y en cuanto no haya un delito, no tengo por qué defenderla. Ni como mujer, ni defender a alguien en particular. Acierto. Principio de igualdad ante la ley. Una falacia ad hominem es aquella en la que alguien se fija quién dice algo y no en qué dice. Aquí, Victoria señala que se maneja exactamente al revés. Se fija qué se dice, no quién. ¿Vos no te molestaría que te llamen rodillera? ¿A vos no te molesta que te llamen rodillera? Error de fechas. Aníbal Pachano se refiere a los tweets de Waldo Wolf y Fernando Iglesias, en referencia a la Olivos Gate. Los relaciona con Florencia Peña, pero ellos tuitearon 24 horas antes de que se diera a conocer la visita de Peña a la Quinta de Olivos. No tiene sentido la crítica. Sos machirula mujer a la que aparezca el nombre. No soy machirula. Falacia de autoridad. Pachano señala que quien no defienda a Florencia Peña, entonces es machirulo, sosteniendo su crítica únicamente por el género de Peña. De nuevo, ni hablaban de ella. Como si, por ser mujer, tuviera que tener un trato diferenciado y como si valiera más. No me parece que eso configure. Disculpe, ¿cómo trataban los genocidas a las mujeres? Aníbal. Falacia de pista falsa y ad hominem. Se está hablando de los tweets de Wolf e Iglesias, supuestamente contra Peña, y Pachano cambia de tema totalmente. Nadie hablaba de los genocidas, pero como él los asocia con Villarruel, habla de eso. Se fija en quién es Victoria, no en lo que dice. ¿Crees que el feminismo es selectivo a la hora de...? Yo creo que el feminismo en Argentina es un movimiento totalmente ideologizado que no representa la totalidad de las mujeres. Si te preocupa el abuso de las víctimas y no te preocupa el abuso de palabra que tiene un diputado frente a una persona que es del mundo, porque es del mundo del espectáculo y pertenece a un partido que a vos no te gusta. Falacia de falsa equivalencia y apelación al mito. Compara las torturas y asesinatos hechos por terroristas y por un gobierno de facto con que dos diputados hagan tweets. La relación es absolutamente inconsistente. Además, Pachano sigue suponiendo que ambos hablaban de Peña y supone que Villarruel no la defiende por ser actriz y kirchnerista, cuando Victoria ya aclaró el motivo. Dictadura y negacionismo. Perdón, los seguidores suyos deben compartir, porque yo, por ejemplo, a usted no la sigo, deben compartir un pensamiento suyo que es muy particular. Usted bueno, defiende si no me genocidas. seguís, es difícil que sepas quiénes son mis seguidores. Una persona que defiende el genocida debe creer que el señor Iglesias y el señor Wolf son dos poetas. Apelación al mito o ad lapidem. Vilouta acusa a Villarruel de defender genocidas. Esta es una suposición de Vilouta, ya que no sigue a Victoria. Pero en caso de que ya la haya escuchado negándolo, solo estaría insistiendo con esto sin aportar ningún argumento o evidencias. Yo no defiendo ningún genocida y me parece recurso bajísimo que me digas eso cuando como abogada no represento ninguna causa de lesa humanidad a nadie. Pero acierto, dar evidencias. Además de negar que defienda ideológicamente a los genocidas, Villarruel señala que, aparte, ni siquiera como abogada alguna vez defendió a algún genocida. Has estado acá un montón de veces, sabemos bien. Y defiendo víctimas del terrorismo. Sí. Acierto, anticipación. Villarruel anticipó que Brancatelli, como los demás, iba a insistir, falacia ad lapidem, que ella defiende genocidas. Por eso marcó que ella defienda a las víctimas del terrorismo, no a genocidas. Y algo más también. Las que vos negás. Y un poquito más. Metele el IVA. Víctimas del terrorismo. Metele el IVA porque has hablado bien de personas que son genocidas. Falacia ad lapidem y ad hominem. Tal como hicieron Pachano y Vilouta, Brancatelli insiste, sin aportar ninguna evidencia, con que Villarruel avala a los genocidas. Siguen hablando de quién se supone que es Victoria y no de lo que dice. Iglesias es un negacionista de la dictadura militar. Es defendido por la señora, que es una negacionista de la dictadura militar. Falacia ad lapidem y hombre de paja. Beliboni se suma a Pachano, Vilouta y Brancatelli con insistir con que Villarruel defienda a los genocidas, sin evidencias. Además, mezcla negar la cifra de 30.000 con negar la dictadura. Yo no defendí a Fernando Iglesias, de hecho no tengo relación con Fernando Iglesias y me tiene bloqueada en Twitter. Acierto, dar evidencias. Nuevamente, ante una acusación de Eduardo Beliboni sin evidencias, Villarruel responde presentándolas. Los camiones se llevaron mi vida, mi familia, la pasamos muy mal, ¿entendés? Pero te lo quiero aclarar y decirte esto. Me alegra que lo puedas hablar, me da placer, por eso hice silencio. Esto es la democracia, que vos puedas hablar. Que es lo que la gente que vos defendés nos prohibió en aquellos momentos. No. Falacia ad lapidem. Montenegro se suma a Beliboni, Pachano, Vilouta y Brancatelli con insistir, de nuevo,
Villarruel defiende genocidas, por más que ella lo haya negado una y otra vez. Excelente. No, yo defiendo víctimas. Montenegro, todo lo que tocas lo haces oro. Brillante. Estás en un momento brillante, Montenegro, te lo tengo que decir. Hernán, mírame, brillante. Falacia ad lapidem e hipocresía. Fantino también se suma a Montenegro, Belliboni, Pachano, Vilouta y Brancatelli con Villarruel defiende genocidas, perdiendo así toda la imparcialidad que requiere su rol en ese programa. Van 6 hombres contra una mujer. Aún nadie se llamó a sí mismo machirulo. No me interrumpa, doctora. Usted tiene más estudios que yo. Pero se ve que el derechismo la puede. Respéteme el uso de la palabra. Yo la respeté. No estoy de acuerdo con que las personas que usted defiende secuestraban y asesinaban niños. Falacia ad lapidem e hipocresía. Belliboni continúa insistiendo con el Villarruel defiende genocidas. Y es curioso porque luego él defenderá terroristas. Hipocresía. Aún nadie se quejó de que un hombre le grite a una mujer. Voy a seguir hablando lo que nos de la molesta gente es que apoye la dictadura. Lo que nos molesta es que apoye la dictadura militar y a los genocidas. Falacia ad lapidem y ad baculum. Belliboni continúa demostrando que no tiene ningún argumento y que solo puede gritar encima de Villarruel y acusarla sin evidencias de lo mismo, una y otra vez. Estoy diciendo esto, he leído, cuando he leído diferentes análisis políticos, esto es cierto, por lo que dicen los analistas políticos, que el sector de Milei, y está ella analista, que es casi casualidad o no, va en busca del voto que hubiese acaparado Patricia Bullrich. Claro. O sea, fíjense, ella va en busca de un voto montonero. O sea, ¿entienden? Las paradojas de la vida. Falacia ad lapidem y de asociación. Brancatelli sostiene que Bullrich es montonera, cuando ella misma varias veces explicó que nunca perteneció a esa agrupación. Además, suponiendo que, si hubiera sido, no significaría que sus eventuales votantes serían montoneros. Hasta podrían votarla personas que hayan nacido después de la disolución de esa agrupación. 30.000. Y además repetir lo de los 30.000 desaparecidos, que ya es una verdad, que es mitología eso. No es mitología. El mismo Estado, es una verdad que el negacionista, Acierto, citar fuentes y las del rival, 1. Ya que desde el principio todos se situaron contra la dictadura a favor de la democracia, ante la afirmación fueron 30.000, ella justamente le cita como fuente al propio Estado democrático, que dio una cifra mucho menor. Es una fuente que no pueden negar. Victoria, acabas de titular que es mitología los 30.000 desaparecidos. Victoria, estás en vivo. Necesita más. ¿Cuántos nombres hay en el parque de la memoria? Falacia ad lapidem y del hombre de paja. Continúan insistiendo con avala las desapariciones y además sostienen que como Villarruel no sostiene que fueran 30.000 desaparecidos, entonces significa que quiere que los hayan, aunque no dicen lo mismo del propio Estado. Además, son ellos los que quieren que hayan sido 30.000. ¿Sabés cuántos nombres hay en el parque de la memoria? 8.751. Acierto, citar fuentes y las del rival, 2. Nuevamente Villarruel señala la fuente de su afirmación, el Estado. Ahora, además incluye dónde verificarlo. Encima es una fuente física, está escrito en un monumento, hecho en democracia. Eso significa que yo estoy justificando... La que defiende a este señor que violenta mujeres. Falacia ad baculum y de pista falsa. Ya que no puede contraargumentar a lo que dice Villarruel y a sus fuentes, Belliboni tristemente acude a gritarle encima y a cambiar de tema. Nadie estaba hablando de los tweets desde hacía rato. A mí lo que me preocupa con el tema del número de los 30.000 desaparecidos es que, ¿sabes qué pasa? Que es importante el número, es importante la verdad. Un desaparecido es importante, con más razón decir el número exacto. Hipocresía. Pachano mismo fue el que se fue por las ramas. Cuando Villarruel hablaba de feminismo, Aníbal salió con cómo trataban los genocidas a las mujeres y ahora se queja de que hablen de eso. Curiosamente, cuando nadie pudo rebatir el argumento de Victoria. Graciela Fernández de Mejide habló de 7.954. Acierto, citar fuentes. Correcto. Fernández Mejide sostiene esa cifra en su libro Historia íntima de los derechos humanos en Argentina. Que Belliboni no sepa leer no es culpa de Villarruel. Dudo que vos sepas más que ella. Los que deben tener mucho de ser los amigos suyos que los militares que escondieron los archivos de la barbarie que hicieron en este país. Falacia de pista falsa y ad lapidem. Al nuevamente no poder contraargumentar, Belliboni cambia de tema. Esta vez para volver a salir con el cuentito de Villarruel y los genocidas. Nosotros teníamos saldada la discusión.
teníamos saldada la discusión y sabíamos que íbamos a hacer una sociedad que iba a vivir en paz. Hay mucho discurso de odio, hay mucho discurso de eliminar al otro, sea dialéctico, que por ahora es dialéctico, pero nunca sabes hacia dónde va a pasar. Una manera de empezar a cerrar un poquito la grieta de un lado y del otro es que dejemos de discutir el número de los desaparecidos. Yo voy a tomar una decisión a partir de ahora. Interiormente decía, no lo hagas más, sale. Inversión de hechos. El Estado, desde los 80 y hasta la actualidad, sostiene cifras de entre 7.000 y 9.000 desaparecidos. Quienes niegan los números oficiales son quienes sostienen la cifra de 30.000 y no al revés. No le preguntes más a nadie por este tema. Si bien es un temón, porque vos vas a tirar 7.000, Aníbal va a tirar 30.000, otro 40.000, ya sé, pero Victoria, o sea, escuchá, ¿cómo vamos a negar lo que el mismo Estado está diciendo? Es algo que hay que en un momento empezar a decir, bueno, a ver, ¿cómo salimos? O sea, entonces la verdad no importa. No, pero... Es que hay una verdad, absolutamente hay una verdad, pero hay interpretaciones de los hechos. Vos tenés una interpretación de un hecho. Hay que sanar. No hay verdad, desaparecidas o muertas. Vos estudiaste... Acierto, diferenciar hechos de suposiciones. Fantino sostiene que las cifras de desaparecidos son interpretaciones. Villarruel marca acertadamente que si alguien está desaparecido o muerto, es un hecho, no una interpretación. Videla. La década del 70 se enseña exclusivamente con un enfoque, el resto no se enseña. ¿Y para vos con qué enfoque se debería enseñar? Con un enfoque en el cual se incluya a todas las víctimas. ¿Pero qué? ¿La teoría las de los dos víctimas de demonios, los abusos del Estado y las víctimas del terrorismo. Acierto, realismo. Villarruel señala que no debe caerse en el falso dilema de elegir un bando, como hicieron todos los demás, sino que se debe ser realista. El resto considera que si uno no habla solo en contra de los dictadores, entonces es porque se está a favor de ellos. ¿Quién fue Santucho para vos? Un terrorista. Un terrorista. Terrorismo. Dominación por el terror, sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror, actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos, como por ejemplo, no sé, poner bombas y matar niños a tiros, ¿no sería eso? De hecho, el FBI ya decía que el ERP consistía en actividades argentinas terroristas, y también contaba que Santucho era el líder de ERP. Pero bueno, hay gente que dice que no era terrorista y que era revolucionario. Aparte creó el Ejército Revolucionario del Pueblo. ¿Quién fue Firmenich? ¿O quién es Firmenich? Un terrorista. ¿Y Videla? Miembro de la comandancia de Montoneros. Bueno, y acá sobre Mario Firmenich, que no se arrepentía del asesinato de Aramburu. Y bueno, luego vemos que en esta nota se refieren a él como el último jefe de los Montoneros, etc. ¿Videla? Un presidente de un gobierno de facto que violó la Constitución. Es interesante porque si miramos en este artículo de la Universidad Nacional de Córdoba, dice, esta forma de gobierno, de facto, es el que ilegalmente obtiene la posesión o control de un Estado o país, manteniéndose por la fuerza y las armas contra la voluntad del legítimo gobierno, cuyos poderes declara ejercer. No dice nada de que hay que llamarlo dictadura, pero es más, vamos a esta página, que es de argentina.gov.ar, o sea, es una página oficial, donde habla de la nómina de presidentes. Y si vemos, aparece Alberto, seguimos bajando hasta Macri, Cristina, el segundo mandato, el primer mandato de Cristina, Néstor, bajamos, están los 5 presidentes en una semana, qué sé yo, Menem, Alfonsín, bajamos un poco más, gobierno de facto, el último. Gobierno de facto el de Galtieri, el de Viola, gobierno de facto Jorge Rafael Videla, así que el propio Estado lo llama gobierno de facto. Así que con eso ya tenemos que la definición de Victoria Villarroel de un presidente de un gobierno de facto es la adecuada. Luego dijo que violó la Constitución. Y si miramos el artículo 75, inciso 22, está dentro de ella la Declaración Universal de Derechos Humanos. Así que, además de todo lo que diga la Constitución que violó Videla, que no se va a poner a enumerar uno por uno, en realidad, ya diciendo que violó la Constitución, también estaría diciendo que podría haber violado la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Con solo decir que violó la Constitución, ya estaría diciendo todo esto. ¿Podría haberse agregado y los derechos humanos? Sí. ¿Tiene cierta redundancia? También. ¿El tiempo en la TV apremia y no la dejaban hablar y le gritaban encima? También. Así que con decir presidente de un gobierno de facto que violó la Constitución argentina, en realidad ya estaría diciendo todas estas cosas. No, pero perdón, uno es un terrorista y otro no es un Pero disculpame, la categorización en el derecho de terrorista, ¿cómo querés que lo defina? La doctora está floja de papeles porque la justicia condenó a Videla por terrorista, asesino
Y los gobiernos de facto son dictaduras militares. La doctora, que dice que estudió leyes, está floja de papeles, porque a las dictaduras en la Argentina, hasta legalmente, se les llama dictadura. Oh, Beliboni, yo quiero recordarte que estaba bien puesto. Gobierno de facto Jorge Rafael Videla. Pero además, el propio Código Penal, en su artículo 227 bis, habla de autoridades de facto. Beliboni. Videla es un terrorista de Estado. Y aparte un terrorista. Que tiene 30.000 desaparecidos. ¿Y Santucho qué fue? Un militante revolucionario. Bueno, está bien. Sí. Hipocresía a nivel épico. La forma de definir a Videla realizada por Villarruel fue correcta, pero a Beliboni no le gustó y lo llamó terrorista. Ok. Sin embargo, al preguntarle por el líder de la agrupación terrorista ERP, decidió no usar el término terrorista, sino militante revolucionario, alguien que asesinaba niños con bombas y balazos. Es decir, que la reivindicación de Videla, que se intenta acá, está presente hoy. Y está presente porque tenemos todo el tiempo asesinatos de militantes populares. ¿Pero quién reivindica a Videla acá? La señora. Falacia ad lapidem. Ante la constante ausencia de argumentos, continúa la insistencia con sostener que Villarruel defiende a Videla, a pesar de que ella misma ya lo haya negado y ya haya condenado su accionar. Presidente de la Argentina. Presidente de la Argentina. No es el presidente de la Argentina. Hipocresía y falta de argumentos. Perteneciendo Eduardo Beliboni a una agrupación que sostiene que el Estado debe ser gigante y absoluto, así como no supo contraargumentar que es este propio Estado que defiende que no fueron 30.000 los desaparecidos, tampoco sabe contraargumentar que es el propio Estado el que dice que Videla fue un presidente. Es un dictador asesino. Yo aceptaría, y nos sentaríamos una vez a charlar, y todo el mundo lo aceptaría, si ella solo defendiese las víctimas del terrorismo. Pero va más allá, porque cuando le preguntás quién es Videla, quién fue cada uno de los genocidios terroristas, los defienden. Falacia ad lapidem e hipocresía. La insistencia es constante, a pesar de que Victoria en ningún momento defendió a ningún genocida y que lo negó cada vez. Miente que algo quedará, Joseph Goebbels. Aún nadie salió a decir, como hicieron con Florencia, que a Villarruel hay que defenderla por ser mujer, demostrando así que todos salieron a defender a Peña por su signo político y no por su género. Entonces, mezcla en esto como si hubiese dos bandos que no los hay. Inversión de hechos. Fue precisamente Villarruel la que señaló que no hay dos bandos y que la historia debe enseñarse completa. Y fueron todos los demás que, por ella defender a las víctimas del terrorismo, cometieron la falacia de falsa dicotomía de posicionarla del lado de los genocidas. Ahora, Brancatelli narra lo opuesto. ¿Hay víctimas a los dos lados? Sí, hay víctimas a los dos lados. Ahora, no hay que defender a los genocidas, no hay que defender a los represores, a los torturadores. Relato inconsistente e hipócrita. Brancatelli señala que no deben haber dos bandos, como dijo antes Victoria, y que no debe defenderse a... Y solo hizo referencia al gobierno de facto, y jamás dijo que no deben defenderse a los terroristas o a los revolucionarios. Por omisión, hace lo opuesto a lo que dice que hay que hacer. Brancatelli en ningún momento negó defender a los terroristas, ni condenó a Beliboni por hacerlo. Fue un gobierno de facto. ¿Listo? Por supuesto. Gracias. Falacia de falsa victoria. Una vez más, Villarruel señala lo mismo que el Estado argentino. Beliboni, al no saber responder, se retira emulando que ya ganó por conseguir la declaración de victoria que ya lo había dicho. Entonces Videla no lo condena. No es un presidente, mi amor. No lo condena. Falacia ad lapidem. Beliboni y Pachano insisten con que Videla no tuvo un gobierno de facto y con que no fue presidente, cuando el propio Estado lo denomina así. No se los ve quejándose de lo que sostiene el Estado. Un gobierno de facto. No, fue una dictadura. Dijiste que era un presidente. Falacia ad lapidem y del hombre de paja. Beliboni y Pachano continúan peleándose con lo que determinó el Estado y la RAE, pero enojándose con Victoria. Antes, ella dijo que fue un presidente de un gobierno de facto, y ahora, Pachano dice que solo dijo que fue un presidente, intentando cambiar los hechos, y como siempre, ante la falta de argumentos, Beliboni grita encima. No, que bombardeó la Plaza de Mayo. No soy peronista, ¿eh? Bueno, vos bombardeó sos la un Plaza de militante. Mayo. Reescritura de los hechos, mentira. El bombardeo de Plaza de Mayo lo ejecutó la Armada Argentina en 1955. Videla tenía 30 años y acababa de graduarse en el ejército. No tuvo ninguna participación en ese bombardeo. Ah, pero Videla... Yo soy abogada y yo hablo con los conceptos jurídicos. ¿Te guste o no te guste? Usted no Bueno, habla con entonces con conceptos jurídico jurídicos. no puede decir que Videla es presidente. Usted no mi habla amor. con conceptos jurídicos, Si usted habla sos con conceptos políticos. profesional. Falacia ad lapidem. Sin ser Beliboni o Pachano abogados, quieren explicarle a Victoria cuáles son los conceptos jurídicos. No, este texto no es una falacia ad hominem. Ya demostré que presidente de gobierno de facto es como el propio Estado argentino define a Videla. No se esconda detrás del Código Penal. Desconocimiento del tema.
Belliboni acusa a Villarruel de no usar conceptos jurídicos, sino políticos. Pero luego la acusa de esconderse detrás del Código Penal. Este posee conceptos jurídicos, no políticos. Belliboni quiere enseñar sobre derecho y demuestra una ignorancia absoluta. Doctora, fue condenado. Sí, pero ¿cómo querés por asesino. Falacia ad lapidem. Gustavo Gravia es el séptimo y último en sumarse a quienes no les gusta que Villarruel denomina a Videla de la misma forma que lo hace el Estado argentino. E insiste, sin contraargumentar, con que la definición otorgada por Victoria y el Estado es incorrecta. Bueno,